Comenzamos el año 2026 y todos contagiados de la política. Esto con el propósito de llegar a alcanzar una de las curules que se juegan tanto en Cámara de Representantes y al Senado para el Congreso de Colombia. Hoy, sin testigos, me reúno con el congresista Edgar Gómez Román, más conocido como el Pote Gómez. Congresista Edgar Gómez Román, comencemos por esto del pote. ¿De dónde nace este remoquete, llamémoslo así? Bueno, muy buenos días, Jorge. Un saludo especial a todos sus oyentes y todos sus seguidores. Edgar el Pote Gómez es hijo de zapateros y cuando estaba pequeño era pequeño y gordito. Entonces, en el uso diario de la construcción de los zapatos se utiliza lo que se llaman los potes de cemento, el cemento Boxer de manera concreta. Y los trabajadores de la época, pues, tráigame pote, porque uno era ayudante de zapatería. Y así me quedé. Y hoy en el país, ustedes hablan de Edgar Gómez y la gente dice Edgar Gómez, Edgar Gómez. El pote, claro, sí. Entonces todo el mundo me conoce como el Pote Gómez y por eso en la publicidad me toca hablar de Edgar el Pote Gómez. ¿Y en qué momento el pote de los zapateros se le va a convertirse en el pote de la política en Santander? Bueno, Edgar, yo soy una persona nacida en Bogotá, criada toda la vida en Bucaramanga, en el departamento de Santander, hijo de gente, como decía anteriormente, de mucho esfuerzo. Y siempre Edgar Gómez quiso ser alguien. Y para ser ese alguien, pues Edgar Gómez empezó a prepararse, a estudiar, se hizo abogado y se hizo empresario antes de llegar a la política, en el sector del calzado exactamente. Nosotros hoy somos las personas que le podemos decir a Bucaramanga que desarrollamos el barrio San Francisco en lo que tiene que ver con el sector del calzado. Eso era un barrio eminentemente residencial. Y a través de mi señora madre y de mis padres y de mis hermanos logramos empezar a desarrollar un modelo de copia de lo que es el barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, hacia el año 90, si mal no estoy, cuando el presidente Gaviria nombra a Alfonso Valdivieso Sarmiento como ministro de Educación, Alfonso con el loco Miguel Ángel Bermúdez deciden ofrecerme dirigir lo que en esa época se llamaba Coldeportes Regional Santander. Que luego pasó a convertirse en el INDER. Yo soy una persona que toda la vida he estado ligado al deporte. Yo fui fundador de la Liga Santanderiana de Microfútbol, fui vicepresidente de la Liga de Lucha, fui presidente de la Liga Santanderiana de Tenis de Campo y terminé en esa actividad siendo director de Coldeportes y allí arranco a hacer una tarea muy linda que fue lo que me ligó realmente a la política, que fue empezar a construir los grupos de gimnasia funcional de los adultos mayores a través de la recreación en Coldeportes, y eso me hizo llegar a la política porque eso también es anecdótico. Yo no tenía mucho conocimiento de la política, pero tenía amigos que habían estudiado conmigo y ya ocupaban algunos cargos. Y yo venía a hablar con ellos cuando empecé a hacer mi labor social y en esa época estaba de moda una palabra que decían, esté viniendo. Yo contaba con mucha ilusión, con mucho amor, de que estaba haciendo una labor social y buscaba el respaldo y el apoyo de esas personas que tenían poder en esa época y todos me decían, uy, maravilloso, Pote, qué berraquera, esté viniendo. Y ese esté viniendo nunca llegó. Hasta que las mismas señoras me dijeron, no, doctor, ¿por qué no se mete a la política? Doctor, métase al consejo que nosotros lo acompañamos. Y así fue. Y así nací yo realmente en el ejercicio de la actividad de la política y llegué al consejo de la ciudad de Bucaramanga en 2 oportunidades. 2 oportunidades. También fue precandidato a la alcaldía. Y recuerdo que en ese entonces pues, estaban de moda las consultas internas de partidos, que fue una idea de Luis Carlos Galán. En el año 2000, de manera concreta, se hizo la primera consulta para escoger al candidato del Partido Liberal en la ciudad de Bucaramanga, para que fuera el pueblo el que determinara, y el pueblo escogió que Edgar Gómez debería representar al Partido Liberal
en esa contienda electoral. Pero ahí ya empezó el tema económico a funcionar y a atraer los líderes políticos a través de los recursos, y fue así como, habiendo ganado la consulta y habiendo derrotado a mi gran amigo y creo yo que uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad, como era el doctor Jaime Rodríguez Ballesteros, a quien le gané la consulta, me tocó dar una pelea por todo el país para que ese aval se permitiera de verdad, porque se oponían incluso después de haber ganado a que el Partido Liberal entrara a acompañar al candidato ganador de la consulta, y efectivamente al final me dejaron solos. Pero si mi memoria no me falla, en el año 2000 Edgar El Pote Gómez colocó más de 25.000 votos en esa candidatura. Para la alcaldía de Bucaramanga. De Bucaramanga de la época. Que de todas maneras, pues como usted dijo, fue un resultado adverso a sus aspiraciones, porque aunque el pueblo lo escogió como candidato del partido, que debería ser el candidato del Partido Liberal, fue dentro del mismo partido donde comenzaron las fisuras o en esa época, ¿no? En esa época hay que hablar con claridad. Apareció la imagen del exministro Iván Moreno Rojas y los líderes políticos de la época, que en paz descansen hoy, José Luis Mendoza Cárdenas, Norberto Morales, Tito Rueda, Hugo Serrano Gómez, todos se fueron a votar y llevaron sus huestes a votar con Iván Moreno Rojas. Yo me quedé con las bases políticas y obtuve una muy significativa suma de más de 25.000 votos. Después de esa aspiración a la alcaldía, pues fallida, porque le hicieron la encerrona a Edgar, al Pote Gómez, viene su aspiración al Congreso. Muchos no le daban un peso pues por esa aspiración y sin embargo la conquistó. A ver, mire, Edgar El Pote Gómez, Jorge, siempre ha sido un político que usted no lo ve con bulla, por llamarlo de alguna forma. A mí en todas las candidaturas me han quemado. Siempre usted pregunte hoy por mi candidatura y verá que nadie da un peso. Dicen, Edgar, ¿para el Senado? ¿El Pote? ¿Sí? Y siempre el Pote, en su forma tranquila, reposada de hacer la política, siempre ha triunfado. Y hemos tenido ya muchas batallas. Hemos estado en la contienda electoral durante mucho tiempo y siempre hemos ganado. Y en esas batallas por llegar al Congreso, ¿cuántas se ha ganado ya? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en el Senado, 4 veces en la Cámara, 2 veces en el Consejo de la Ciudad. Es decir, que tenemos una trayectoria ya bastante fortalecida. Hoy, de hecho, tenemos nuestra representante Erika Tatiana Sánchez, que representa nuestra fuerza política, nuestro movimiento político en ejercicio en estos 4 años en el Congreso. Sí, usted estuvo detrás de esa candidatura, Porque yo me dediqué a la campaña del doctor Rodolfo Hernández con alma, corazón y vida, porque siempre creí que era lo mejor que le podía pasar al país, por mi amistad con él y porque el momento político indicaba que Rodolfo iba a ser el presidente de Colombia. Y en esta aspiración al Senado que hoy le presenta a los santandereanos y a los colombianos, ¿por qué no seguir con la misma línea? ¿Por qué buscar una nueva opción? Bueno, primero porque el actor principalísimo de esa causa, ya el señor lo llamó, que en paz descanse el doctor Rodolfo, y hay nuevas vías, nuevas orientaciones. La política, como siempre se dice, es dinámica. Lo que fue hace 3 años no es hoy. Hoy el país tiene otras connotaciones políticas que yo las veo de manera diferente. En mi condición de liberal progresista, porque lo he sido siempre, yo nunca he sido una persona de derecha, como tampoco he sido una persona de izquierda. Yo soy un liberal progresista que siento que el liberalismo en Colombia, de manera particular en Bucaramanga y Santander, siempre ha sido un protagonista muy significativo. Y hoy he recibido el llamado del doctor Roy Barreras, mi compañero de Cámara, mi compañero de Senado, a quien conozco su ejercicio, su trayectoria, su capacidad intelectual, su capacidad de ver la unificación que requiere hoy el país en esa polarización tan grande que tenemos de izquierdas y de derechas. Yo creería que es la persona que podría volver a encaminar el país a un periodo de transición tranquilo, de reposo, de dejar tanta pelea interna y tanta polarización que tanto daño le está haciendo al país. Bueno, ahí me hacen algunas preguntas en esa respuesta que me ha dado. Primero, si ya no está, ante la ausencia de Rodolfo Hernández en su iniciativa política, como fue la Liga, ¿por qué la experticia de Edgar Gómez no le dijo, venga, aquí asuma usted esas banderas y saque adelante el partido?
Porque yo soy muy respetuoso, o sea, yo antes incluso del fallecimiento de Rodolfo, yo ayudé, contribuí a que ese partido fuera realmente un partido, pero no estuve de acuerdo en los lineamientos que se le quería dar al partido y lo hablé con Rodolfo y le dije, hombre, yo no tenía ninguna pretensión de ser presidente del partido ni secretario del partido, yo he sido más como orientador y consejero. Y ellos quisieron organizar otro tema y ahí lo llevan en su camino y entiendo que tienen sus candidatos a nivel nacional y están haciendo su tarea. Ellos siguieron con su rumbo y yo seguí con el mío. Frente a la compañía que le hace a la aspiración presidencial de Roy Barreras, ¿no ha encontrado obstáculos en el camino? Ya que Roy de alguna manera representa mucho de lo que los ciudadanos no quieren ver en un político. Bueno, sí, eso en todas las orientaciones y todas las tendencias políticas siempre se encuentran contradictores. Esa es parte fundamental de la política. Yo tengo mis argumentaciones para decir por qué estoy con Roy. Y hoy yo le digo a la gente, si la gente pensara realmente de que una de las formas de evitar que el país se vaya a una izquierda radical, pues salgan a votar por Roy Barreras en la consulta, para que la ganen. Pero frente a ese riesgo de que posiblemente Colombia pueda llegar a esa izquierda radical, ¿usted ayuda a construir? No, yo siempre estuve con Rodolfo. Es más, mi motivación y mi esfuerzo y mi lucha y mi trabajo fue hacerle entender a la gente que Rodolfo ganaba la presidencia. Pero la gente, los líderes nacionales al final entendieron que no tenían que hacer tanto esfuerzo y por eso pasó lo que pasó. Hoy, yo digo, la democracia debe consolidarse y eso indica que el partido no coja ni a una izquierda ni a una derecha, porque mucho daño le harían las dos opciones. Y por eso yo creo que hoy el camino en esa consulta es convocar a la gente a que acompañen a Roy quienes no quieren de verdad que el partido coja un camino de una izquierda radical. Es difícil hacerse elegir en esta Colombia, en la actualidad, como congresista, si se compara con la política de la época en que le tocó al Pote Gómez pasar de las zapaterías a la política. Total, la política ha cambiado muchísimo. Desafortunadamente, el político de tradición y vocación, de servicio, de ayuda a la comunidad, de ayuda a la gente, ha venido desapareciendo. Hoy se hace y se ejerce la política de otra forma y se ha vuelto difícil en ese campo porque primero pues también ha venido el deterioro, la decadencia del político tradicional, la gente quiere ver otras opciones, quiere ver otras cosas, pero yo digo, lo único que nunca puede perder la política es el servir, porque eso en resumidas cuentas es lo que es ser uno político, tener una vocación de servir, que no le moleste a uno que la gente lo busque para pedir una ayuda, para una diligencia, para que le abra las puertas de las distintas entidades del Estado, porque eso al final es lo que da una credencial le da a uno un tiquete para uno ser mensajero, pero que ese mensajero cuando llegue a tocar le deban abrir la puerta. Si uno lo hace bien, eso conduce realmente a que la gente quede grata con los favores que se deben hacer dentro de este ejercicio. Y en esta aspiración política al Senado de la República, en la cual Edgar El Pote Gómez pues, aspira a llegar, ¿va a aplicar en su campaña práctica de la política con la que comenzó o con lo que usted dice que hoy se ha convertido el ejercicio de la política? Bueno, yo creo que una persona que lleva más de 40 años de vida pública, que le ha podido servir a mucha gente, porque esa es la obligación, el que se mete a la política debe tener claro que tiene que servir sin esperar nada a cambio. Creo que para bien o para mal, más para bien que por mal, me conoce la gente. Yo soy una persona tranquila, no soy un tipo que vivo todos los días en la controversia de la política y de esa dinámica. Yo he sido reposado, tranquilo, he hecho mi tarea, mi ejercicio, y así lo voy a seguir haciendo. Yo he hecho mucha política con amigos, con empresarios, con gente que reconoce mi forma y mi manera de hacer la política y de entregar resultados dentro del ejercicio de la política. Ya en el Congreso, y una idea generalizada que hay entre los santanderianos, es que los congresistas de acá no trabajan en equipo por el desarrollo de la región. Contamos con 7 congresistas, bueno, en esta oportunidad, ese periodo con Jairo Cala, el de las FARC,
por esa curul dentro de los acuerdos de paz, pues sería como el representante número 8 de Santander. Obtuvimos en ese periodo casi 10 senadores, ¿sí? Un equipo envidiable para las regiones, de contar con casi 20, una veintena de congresistas para Santander. Sin embargo, en sus agendas no hay una idea común, un bien común o una propuesta de desarrollo común para la región. ¿Por qué es tan difícil para los santanderianos en el Congreso pensar en la región? A ver, no es que no se piense en la región. Yo no sé qué ocurre, si es por nuestras montañas, por nuestro clima, por lo árido de nuestra región, que la gente pareciera que ejerciera la personalidad dentro de ese contexto. Entonces, en Santander no se une la gente para un fin común. Y no solamente la política. Yo he sido un promotor y lo he hecho y lo he trabajado hasta la saciedad de unificar a los empresarios con la clase política y dirigente. Porque es que los empresarios son muy importantes en la política, tanto local como nacional. Pero aquí hay una cantidad de intereses particulares que no permite. Y la verdad, la última reunión que hice no logré éxito entre el empresariado y la clase política y dirigente, porque aquí la gente se une para ir a Bogotá a decir: a Julano y tal no lo nombren ministro. Si se van a conseguir presupuestos, se unen para ir a decir: no manden los presupuestos. Pero no hay una unión real para buscar el beneficio de la región. Yo vuelvo y repito, no he podido entender esa dinámica. Lo hacen los paisas, lo hacen la costa caribe, el valle, la costa, la región caribe. ¿Sí? Yo he tratado al interior del Congreso, y les voy a contar algo. Mi última presidencia en las comisiones económicas del Congreso, que me permite ser el presidente de las comisiones económicas del Congreso, tanto de Senado como de Cámara, para poder conseguir recursos, logré convocar apurado a la bancada del Partido Liberal del momento. ¿De la que usted hacía parte? De la que yo hacía parte, para lograr que el entonces presidente Iván Duque asignara una partida muy importante para Santander, como fue lo que hoy es una realidad: el inicio de la construcción de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Y en esa época logramos conseguir 120.000 millones de pesos. Hoy vino el presidente Petro a inaugurarla. A quienes hicimos la tarea no tuvieron ni siquiera la generosidad de invitarnos, empezando por el señor rector de la Universidad Industrial de Santander, que sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que fui yo la persona que lideré. Yo lo que no coloqué fue el contratista para poder adelantar la obra, pero sí logramos. Otro ejemplo sencillo, que también nos tocó con mucho trabajo lograr conseguir, también creo que fueron 120.000 o 150.000 millones para la variante de San Gil, obras de convocatorias de bancadas liberales. Es decir, cuando hay unidad se consiguen desarrollo para la región, que al final es lo que uno debe hacer como político. A lo largo de su carrera política hay unos nombres que siempre le acompañaron en sus propósitos. Por ejemplo, el exgobernador Mario Camacho Prada, que pues, por lo menos en lo personal fue de mis primeros votos como ciudadano. Ayudé a elegirlo como gobernador y no esperaba como una carrera en política más de mayor trayectoria, sí, siendo como candidato, haciéndose elegir. Pero es un nombre tradicional dentro de las campañas de Edgar El Pote Gómez, igualmente la del senador Jaime Durán. ¿Estos dos nombres continúan vinculados a sus propósitos políticos? A ver, primero con el doctor Mario Camacho me une ya casi no una amistad, sino una hermandad. Desde que iniciamos nuestra vida política como compañeros de la Universidad Santo Tomás, como quiera que ambos somos abogados, hemos ejercido la actividad de la política y siempre ha estado trabajando en esta misma causa. ¿Y sigue hoy todavía? Y sigue hoy, claro. ¿Comprometido? Comprometido, es actor principalísimo de nuestra campaña. Con el doctor Jaime Durán me une una muy buena amistad. De hecho, hemos tenido relación personal y política por muchos años. Los últimos 2 congresos míos los hicimos en equipo. Él al Senado y Edgar Gómez a la Cámara. Él está haciendo hoy su ejercicio al interior del Partido Liberal y le deseo el mejor de los éxitos para que Santander siga contando con una figura como lo es él en la política nacional. Y con Mario, vuelvo y repito, es un actor principalísimo de mi tarea, de nuestra organización política,
y con él, vuelvo y repito, ya no es el plano casi de la amistad, sino de la hermandad. ¿Y es un buen aliado político? Total. ¿Ayuda a jalar voticos todavía? Total, Mario. Ojalá Dios existieran varios trabajadores políticos como lo es él en su actividad, con su capacidad intelectual y de conocimiento del ejercicio de la actividad de la política. ¿Y dónde lo prefiere? ¿Detrás de bambalinas o al frente de la línea? No, enfrente. Yo nunca he escondido a Mario Camacho, pero fue una persona que en su momento enfrentó sus consecuencias, pagó lo que tenía que pagar y hoy es un ciudadano que puede mirar a la gente a los ojos. No hemos hablado de esa aspiración suya al Senado. ¿A nombre de quién va a llegar a ocupar esa curul? Bueno, nosotros estamos, como le decía anteriormente, por invitación del doctor Roy Barreras, con quien es mi amigo personal, para estar en la lista de lo que hoy se conoce como el Frente Amplio, que es una coalición de distintos partidos como el Maíz, como los ecologistas, como los trabajadores de Colombia, como muchas de las comunidades LGTB, los afrodescendientes, los comunales y comunitarios, los trabajadores de Colombia, la UDECO. Es decir, ese es un verdadero Frente Amplio donde hay de todas las vertientes y de todas las ideologías políticas para fortalecer lo que son estos partidos y en esa unión poder lograr el umbral que se requiere de más de 660.000 votos para poder obtener unas 5, 6, 7 curules. Yo creo que hoy es una lista muy importante y en esa lista Edgar El Pote Gómez está con el número 12 en el tarjetón. ¿Y no le duele un tanto, le da algo de nostalgia estar en esa aspiración alejada de ese partido liberal que tantos años acompañó a usted en sus procesos? Bueno, nostalgia tal vez no, porque uno nunca deja de ser liberal ni de pensar como liberal. Por eso siempre hablo de los liberales progresistas. En este ejercicio, y siempre lo he dicho a la gente, Roy no es una persona de izquierda, Roy es un liberal progresista como lo somos nosotros, y en esa lista también hay mucha política tradicional, liberal desde luego, y ahí nos vamos a permitir, ahí nos sentimos cómodos para desarrollar nuestro ejercicio, y uno debe estar, primero, donde quieren que uno esté, y segundo, donde uno se sienta cómodo para desarrollar su actividad. Sentémonos de nuevo en la región de Santander. Pues usted, consulador como congresista, pues ha tenido la oportunidad de conocer y participar de la política junto a quienes han gobernado este departamento. ¿Qué opinión le merece el actual gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateus? A ver, yo en eso siempre he sido muy respetuoso, cada uno ejerce su actividad acorde a como lo considera necesario y el tiempo y la historia es la que se encargará de determinar y yo prefiero que sea la gente la que comune. Yo no vivo atento a esos menesteres porque, vuelvo y repito, es una responsabilidad que ellos asumieron y al final de su ejercicio cada uno sabe si le fue bien o si le fue mal, si le fue bien a él o si le fue mal al departamento, si le fue bien al departamento y a él le fue mal, no sé, pero la verdad, yo no soy de polémicas y no me gusta estar calificando las gestiones de los mandatarios. Yo prefiero que sea el pueblo, la gente, el común de la gente. Pero una opinión personal sí la puede tener. Por ejemplo, ¿por dónde va Santander en ese momento? ¿Va por buen camino? Vuelvo y repito, yo creo que los mandatarios no son elegidos para imprimirle ideología política a su ejercicio. Yo creo que la política y el poder político es para estar atento a las problemáticas locales, a conseguir recursos del orden nacional para poder jalonar las obras y el desarrollo y el progreso que requieren las regiones. Pero cada uno es dueño de su poder. Yo nunca he sido ostentoso con el poder, siempre el poder lo he puesto al servicio de la comunidad y de la gente y de mi región. Entonces yo les deseo la mejor suerte porque creo que si a ellos les va bien al departamento y a la ciudad les debe ir bien. Y frente a Colombia, ¿cómo ve el país en ese momento? Bueno, yo creo que hoy, desafortunadamente, en la dinámica de tantos años que traía el poder, pues hoy pareciera ser que las cosas no van bien, pero cuando uno mira, a menos que se los estén inventando, todos los resultados, las cifras económicas que se le entregan hoy al país, pues uno no ve que la cosa vaya tan mal. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy es más son las formas.
de gobernar, las formas de transmitir, la forma de comunicar, pero vuelvo y repito, yo me guío por los resultados que se entregan, donde uno hoy dice, al comienzo decían que el dólar iba a estar a 5.000, 6.000, creo que estamos a un dólar de 3.600, que la inflación, que el desempleo, es decir, yo creo que estamos en un estilo diferente de gobernar. ¿Y le gusta ese estilo de gobierno? Bueno, a mí como progresista me llama la atención que la gente de abajo, que no deberíamos ni siquiera utilizar ese término, sino que el país requiere buscar un equilibrio social mucho más generoso para que todas las personas puedan tener muchas oportunidades de vida, puedan tener una oportunidad de formar sus hijos, de tener lo que otra gente presumen tener. Pero el equilibrio social se puede alcanzar, por ejemplo, entregándole ministerios a personas con escasa preparación académica, por ejemplo. ¿Es posible alcanzar un equilibrio social de esa manera? Si usted lo sabe manejar, yo creería que sí. Aquí han habido muchos de corbatín, pero muchos. Yo vi, en todos los tiempos que yo estaba en el Congreso, vi mucha gente de corbatín, mucha gente de club social, de mucho whisky, y nunca pasó nada. ¿Y el whisky usted no va con usted? ¿O? No, yo soy poco tomador, pero me parece que hay mucha gente, muchos hijos de trabajadores. Claro, yo vuelvo y repito, son las formas, es la manera del choque, porque en esos sectores populares, en esos sectores de clase media, hay gente muy preparada, hay gente con muchos títulos, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, cada persona gobierna acorde a su estilo. Y mañana la gente irá a calificar al presidente Petro, como dicen hoy, de pronto el peor, el mejor. Mañana la gente lo irá a señalar, como ha pasado con todos los presidentes. Afortunadamente, lo único que no se para es el tiempo. Y ya son muy poco lo que falta para que el episodio y el gobierno de Petro termine. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Bueno, le pregunté por el departamento de Santander, le pregunté por la Nación, por Colombia. No le pregunté por Bucaramanga, que de todas maneras fue el epicentro de su actividad política y no en vano fue aspirante a la alcaldía de la ciudad. ¿Cómo ve la capital santanderiana? Igual. Mire, usted me preguntó, yo no conozco al alcalde de la ciudad. No tengo ni idea de dónde vino ni para dónde va. Porque yo no vivo el día a día de la alcaldía, desafortunadamente. Porque hoy, y lo digo con tranquilidad, esa elección popular de alcaldes y gobernadores le ha hecho mucho daño a la democracia. ¿No le gusta, prefería a los gobernadores y alcaldes cuando eran elegidos de Bogotá? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerde usted, en la época que tuvimos un gobernador Duarte, creo que era el apellido, el que decían que se la pasaba tomando en el despacho. Eso no era sino ir al Ministerio del Interior, contarle al señor ministro lo que estaba haciendo un gobernador y al otro día salía. Pero ese Duarte era elegido desde Bogotá. Claro, al que usted se refiere. Cuando eran nombrados, Okay. No elegidos. Hoy se elige un gobernador y son reyes. Se elige un alcalde y son reyes, son dueños del presupuesto, son dueños de la ciudad. Hacen lo que quieren porque no convocan al empresariado, no convocan a la clase política, se sienten dueños como si hubiesen comprado una alcaldía o una gobernación. Y a mí me parece que eso no debe ser así. Hablando de comprar alcaldías o gobernación, ¿qué le parece la cercanía o la manera como se han ganado terreno dentro del ejercicio de la política los que llaman también contratistas o financiadores de campañas políticas? Lo mismo, lo que estoy diciendo, eso nunca se veía, ¿sí? ¿Por qué? Porque para usted ser alcalde, gobernador, usted tenía que tener una muy buena reputación, ser una persona de ejemplo. Hoy día, vuelvo y repito, yo no tengo para hablar ni bien ni mal del actual alcalde de la ciudad porque no lo conozco, no lo he visto en mi vida. Entonces, creería yo que esto tiene que cambiar. Doctor Edgar Pote, interesante, de verdad, ese primer diálogo con usted, no nos conocíamos y me llama mucho la atención varias de sus respuestas. Hoy originamos ese programa desde el Laboratorio Central de Información Alternativa, la CIA, en Bucaramanga, una propuesta nueva comunicacional. Es usted la primera visita que llega a estos estudios y pues bueno, de verdad que nos agrada tenerlo por acá. Mil gracias, Jorge, por esta invitación, mil gracias por darme ese privilegio de ser tal vez su primera entrevista en esta nueva modalidad y en este nuevo ejercicio de comunicación. Espero que sea una patadita de la buena suerte, como dice Jorge Barón,
un banderazo de partidor de que les vaya muy bien, que adelanten una parte de comunicación realmente con mucha objetividad, con mucho pensamiento de ciudad, y que cada vez que requieran aquí estaré. Mil y mil gracias por darme la oportunidad, y se lo digo con toda tranquilidad, es la primera entrevista que concedo en este nuevo episodio de mi vida política, presentándome a los santanderianos y a los colombianos como candidato nuevamente al Senado de la República en el Frente Amplio, marcando el número 2. Mil y mil gracias.